queridas señoras y mis queridos señores, un abrazo muy fuerte. Yo muy contenta de poder compartir con usted y hoy muy contenta porque tengo conmigo a un profesional en el campo de la geriatría y la gerontología. Por si acaso y alguien se estará preguntando, ¿y qué es un geriatra? ¿Qué es un gerontólogo? ¿Por qué? ¿Cuándo hay que ir a un geriatra? Todo eso hoy el profesional nos lo va a explicar. Yo quiero que hoy tengamos muy claro precisamente qué es este profesional, qué es un geriatra, cuándo hay que ir al geriatra. Porque nosotros como hijos, yo sé que este programa lo ve mucha familia, nietos, hijos, que se preocupan por sus padres, por sus abuelitos. Cuando uno como hijo tiene que decir, es un buen momento para que a mi abuelita, para que mi papá, mi mamá lo vea un geriatra. Para eso tenemos que tener bien claro qué es un geriatra. Por eso hoy nos acompaña el doctor Oscar Monge. Él es geriatra y es gerontólogo también. Hola doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Con Sello de Oro. Muchas gracias. Qué gusto, es la primera vez del doctor acá en el programa y ojalá que nos siga acompañando, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, comencemos con eso, con la definición. Un doctor que es geriatra. ¿Qué es un geriatra? Bueno, un geriatra es un médico especialista, ¿verdad?, que ha hecho un proceso de especialización de la rama de la geriatría. La rama de la geriatría es la rama de la medicina que estudia al paciente envejecido, ¿verdad? Y envejeciente, ¿ok? Entonces, todo aquel paciente, aquí generalmente en Costa Rica se define mayor de 60 años, ¿verdad? Pues es del rango etario de nosotros, ¿verdad? El que ha tenido la especialización para entender todas las enfermedades que llevan, que van a la par del envejecimiento y que el paciente envejeciente va desarrollando a través de estos tercera edad, ¿verdad? Doctor, ahora que yo digo que usted es geriatra y que es gerontólogo, es diferente. ¿Los gerontólogos? Sí, la gerontología es una rama del estudio del envejecimiento, ¿verdad? Es una rama que estudia el envejecimiento en diferentes áreas. Hay gerontólogos médicos, como mi persona, que estudia el envejecimiento del ser humano. Entonces, yo estudio a todos los envejecientes y estudio el proceso de cómo envejece el ser humano. Envejecemos a partir de los 40 años. Entonces, a partir de ese momento, nosotros vemos todos los mecanismos que intervienen en el envejecimiento. Hay otras ramas que se pueden derivar de la gerontología como tal, que son como el gerontólogo sociólogo, ¿verdad?, el biólogo gerontólogo, que son envejecimientos de diferentes perspectivas. En el caso nuestro, como que somos especialistas en geriatría y gerontología, somos especialistas del envejecimiento del ser humano, ¿verdad? Pero no necesariamente un gerontólogo tiene que ser médico. No, pero geriatra, para ser geriatra sí hay que ser médico. Sí, solo los geriatras somos especialistas en la medicina del adulto mayor. Un gerontólogo no necesariamente es médico, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy periodista, yo podría hacer una maestría en gerontología. Perfectamente, y entonces usted va a abordar las áreas que competen a su rama de periodismo, que competen al envejecimiento. Pero un geriatra tiene que ser médico, ahí sí yo no podría ser geriatra, ¿verdad? Tengo que estudiar Exactamente. medicina antes. Un geriatra tiene que ser médico específicamente y llevar un proceso de especialización. En nuestro país se requieren 5 años de especialización. Entonces vamos a ver, ¿en qué momento es que podemos pensar? Quiero llevar a mi mamá, a mi papá, porque lo veo con ciertas características, con cierto padecimiento, donde un geriatra. ¿En qué momento la persona, bajo qué circunstancia la persona tiene que buscar un geriatra? Desde la perspectiva de uno como especialista que le gusta la parte geriátrica y gerontológica, pues uno recomendaría que todo el mundo envejeciente pues fuera valorado por alguien que tenga conocimiento en los procesos de envejecimiento. Como eso no es probable al 100%, ¿verdad? Usualmente debemos entender que es en aquel caso donde papá o mamá o abuelita empieza a desarrollar, empieza a acumular medicamentos, ¿verdad? O empieza a desarrollar, acumular enfermedades, ¿verdad? Empiece a tener problemas de memoria, empieza a tener problemas de depresión, problemas para movilizarse, para caminar, que haya presentado 1 o 2 caídas, ¿verdad?, que tenga muchos trastornos del ánimo, trastornos del comportamiento, como le digo, y además probablemente si tenga alguna dificultad en compensar sus enfermedades crónicas, ¿verdad?, que tenga dificultad en controlar su diabetes, controlar su hipertensión, controlar diferentes problemas. También nosotros nos especializamos en identificar síntomas que no se presentan solo en el adulto mayor, ¿verdad?
Doctor, pero todo eso es tan amplio que entonces, ¿qué padecimientos ve el geriatra? Es que el geriatra ve la mayoría de los padecimientos que tiene el adulto mayor y nosotros como geriatras lo que lo vemos es de una forma integral. Ajá. No somos, como decir, el gastroenterólogo que solo ve la parte del estómago, el cardiólogo que solo ve la parte, digamos, del corazón o el neurólogo que ve lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Nosotros, por nuestra formación, vemos al paciente como un todo, ¿verdad? De la parte médica, social, psicológica y funcional. Patologías específicas, no podría definir una específica como tal, sino es el todo del adulto mayor, ¿verdad? Bueno, pero eso me parece a mí excelente y ojalá que llegue el día que aquí en nuestro país tengamos geriatras en todos los hospitales, porque qué bendición los que pueden llegar al Blanco Cervantes, qué maravilla los que pueden llegar ahí con una referencia, qué bueno, hay algunos cuantos hospitales que tienen geriatra en el país, pero no son todos, ¿verdad? Entonces no todo el mundo puede ser analizado, estudiado por un geriatra. Y bueno, yo creo que en eso se está trabajando, hay gente y hay políticas públicas que se están accionando para que eso ojalá pueda ser una realidad y todas las personas, sin diferencia de los recursos, la capacidad económica pueda ser valorada por un geriatra, ojalá que sí. Bueno, en el Blanco Cervantes llegan señoras y señores, gracias a Dios, de todas las clases sociales, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Que es lindo y muy bueno, pero tenemos que hacer lo que sea una realidad en todo lado. Doctor, volviendo ahora sí a esto de la geriatría, a esto de que ustedes ven al adulto mayor de una manera integral, quiere decir que a usted o a un geriatra se le puede llegar a consultar sobre aquello que uno tal vez como hijo, como nieto, no puede entender de por qué mi abuelita o por qué mi mamá se comporta así y tal vez hasta criticamos, comentamos de pronto injustamente algo. Ustedes nos pueden ayudar a la familia en ese sentido, a entender procesos, padecimientos que tienen ellos. Exactamente, porque generalmente como el adulto mayor hay que abordarlo como un todo. Puede ser que algo tan sencillo como la pérdida de las capacidades de él, lo que usualmente hace, le impacte en la parte emocional y eso lo lleve a enojarse. Y a veces no entendemos eso como hijos. Bueno. Entonces nosotros también tenemos la capacidad para tratar de identificar qué es lo que está afectando a ese adulto mayor, sea que es un efecto secundario de un medicamento, sea que es una enfermedad nueva, sea que es una complicación de una enfermedad anterior, sea que está teniendo cambios asociados al envejecimiento, que esté teniendo problemas en adaptarse a esos cambios o que le esté afectando algo importante en su entorno y que no sepa cómo comunicarlo. Y de ahí la importancia de nosotros de identificar, ¿verdad?, esa enfermedad o esa manifestación que está presentando el paciente, ese síntoma, ¿verdad? Me da la impresión que entonces el trabajo del geriatra, al ver al paciente, necesita mucho la interacción no solo con el paciente, sino también con la gente que rodea al paciente, con la familia. Es muy importante. Nosotros generalmente, siempre el paciente es el pivote de la consulta, pero siempre nos interesamos en preguntarle a la familia también, porque hay detalles que son muy importantes que la familia puede aportar y que va a ser fundamental para llegar a ese proceso diagnóstico, porque a veces el mismo paciente no es consciente de lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, inclusive que el círculo cercano lo acompañe a la consulta, ¿verdad?, para que el geriatra, el especialista, pueda evacuar dudas, ¿verdad? Hace un momento el doctor dice, cuando ustedes vean que su papá, que su mamá, que su abuelito, y eso lo estoy hablando dirigiéndome a los miembros de la casa, ¿verdad?, para que apoyemos a nuestros adultos mayores. Cuando ustedes vean que comienzan a acumular muchos medicamentos, bueno, a mí se me viene a la cabeza que sin lugar a dudas, a veces yo veo que mis personas mayores, por ejemplo, las que me rodean, mi mamá y papá, yo veo que tienen tantas pastillas que a veces pienso, se terminarán casi que intoxicando de tantos medicamentos. Y uno le entra el temor, las dudas, una angustia. Entonces, ¿a quién preguntar? Donde un geriatra no puede ir y llevar ese tipo de... Generalmente nosotros recomendamos que lleven todos los medicamentos, inclusive los que recomendó el vecino, ¿verdad?, los que compraron en la pulpería o los que lo que llaman natural, entre comillas, ¿verdad?, los que compraron en una macrobiótica, y todo generalmente yo recomiendo que lleven lo que está en la gaveta de la mesa de noche, ¿verdad?, todos los medicamentos, porque aunque aquellos que pensamos que no son medicamentos pueden tener efectos secundarios. Algunos té naturales, algunos jarabes, pastillas compradas en macrobióticos,
todos esos pueden tener efectos secundarios, ¿verdad? Porque nuestro organismo es muy sensible. Conforme envejecemos, vamos a ser aún más sensibles a los efectos secundarios. Y muchas veces lo que pasa es que la gente recibe un tratamiento para un efecto secundario y se va dando una cascada de que cada vez me da un medicamento para el efecto secundario de, de otro medicamento. Entonces, también es importante que identifiquemos esos efectos para más bien ir quitando medicamentos, y mucha de nuestra labor como geriatras es suspender tratamientos innecesarios e identificar efectos secundarios. Vean qué importante entonces la evaluación por un geriatra. Hay muchos aspectos más que quiero conversar con el doctor el día de hoy para que nos eduquemos al respecto, pero me tengo que ir a un corte, ya casi volvemos. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Estamos conversando con el doctor Oscar Monge. Él es geriatra y también es gerontólogo. Nos interesa mucho que usted tenga bien clarito qué es un geriatra, en qué momento hay que ir al geriatra. También a la familia queremos que esto le quede bien claro, porque si esa persona mayor ocupa el respaldo, el apoyo de usted, bueno, para que se tenga bien claro cuál es el momento oportuno para que a su abuelita, para que a su mamá lo evalúe un geriatra. ¿Qué es esta especialidad? ¿Cómo es que trabaja esta especialidad? Si uno va al geriatra, ¿cada cuánto debe volver al geriatra? De eso y más vamos a conversar con el doctor el día de hoy. Ya hemos abarcado algunos puntos. Doctor, yo acabo de hablar de la regularidad. A veces cuando viene acá la especialista en odontología, ella me dice, bueno, el chequeo por lo menos cada cuánto tiempo, así. En el campo de la geriatría, ¿ustedes evalúan a los adultos mayores dependiendo o hay cierta regularidad? ¿Cómo es que se trabaja? Generalmente va a ser dependiendo del riesgo del paciente, y para eso nos especializamos en esta situación. No todo el mundo envejece igual, ¿verdad? Hay adultos mayores que envejecen más saludablemente que otros, dependiendo de la cantidad de enfermedades que tengan, los vicios que hayan tenido durante la vida, ¿verdad? El consumo de tabaco, consumo de licor, su actividad física a lo largo de la vida, y un factor muy importante también la genética, ¿verdad? Que sabemos que en Costa Rica tenemos una genética importante, como la gente de Nicoya, que son de los grupos más envejecidos y afortunados del mundo, ¿verdad? Que tenemos los centenarios famosos de las zonas azules, una de esas está aquí en Costa Rica, y entonces depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de la consulta inicial. Si es una consulta solo por control y el paciente es un paciente sano, pues probablemente, bueno, sano entre comillas, ¿verdad? Probablemente sea una consulta una vez al año o 2 veces al año, ¿verdad? Si es un paciente hipertenso, diabético, de problemas del corazón, pues las consultas pueden ser más frecuentes hasta que su enfermedad se compense, que él esté bien de su enfermedad, y posteriormente se recomienda por lo menos 2 a 3 veces al año regularmente, ya cuando esté compensado de su enfermedad. Y si tiene múltiples enfermedades crónicas, lo recomendable es que se vea por lo menos 3 o 4 veces al año. Ustedes van evaluando lo que dicen los otros especialistas. Por ejemplo, como usted decía, usted ve al adulto mayor de manera integral, pero si usted ve que tiene algo en su estomaguito, usted lo refiere al gastroenterólogo. El gastroenterólogo le hará los exámenes correspondientes y usted valorará esos resultados. ¿Más o menos es así la dinámica? La dinámica es usualmente apoyarse porque también tenemos que saber que no podemos hacer todo, ¿verdad? Claro. Tenemos nuestros límites. Si ya la enfermedad se sale del rango de lo que podemos manejar, pues obviamente interconsultamos a los otros especialistas. Y usualmente sí nos apoyamos mucho en los procedimientos diagnósticos, ¿verdad? Llámese una gastroscopía, llámese una colonoscopía, un ultrasonido de corazón que llamamos ecocardiograma, un ultrasonido general de abdomen que se lo pedimos a un radiólogo, radiografías, laboratorios, y obviamente si documentamos alguna enfermedad ya muy específica que requiere manejo especialista, pues lo manejaremos en conjunto, probablemente ese caso, para llegar al mejor fin, ¿verdad? También para siempre cuidar esto de la cantidad de medicamentos, claro, ¿verdad? Que eso es muy importante.
Ahora acaba de decir usted, eso es muy importante. ¿Qué tan importante es que los adultos mayores sean evaluados en algún momento por un geriatra? Porque ahora que estamos haciendo este programa, mucha gente debe decir, geriatra, pero ¿quién puede ir al geriatra? Ivonne, se estarán preguntando muchas señoras y muchos señores. ¿Qué tan importante es? Bueno, considero que es realmente importante, ¿verdad? Que los adultos tengan por lo menos una valoración por un geriatra, ¿verdad? En lo que respecta a nuestro sistema de salud, ¿verdad? En la Caja Costarricense de Seguro Social, pues se han hecho bastantes esfuerzos. En este momento se están formando bastantes geriatras y hay geriatras en varios lugares. No todos los adultos mayores van a poder ser valorados por un geriatra. Sí, desafortunadamente, porque lo ideal es que todos, ¿verdad? Lo ideal es que todos. Sin embargo, dentro de la institución, lo que se interconsulta o aquellos pacientes que se envían donde un geriatra son aquellos pacientes que tienen muchas complicaciones asociadas al envejecimiento, que tienen deterioros de la mente, ¿verdad? De memoria, lo que llamamos inicios de probables demencias, ¿verdad? Un problema funcionales, de trastornos para caminar, de caídas, problemas que han perdido su independencia, ¿verdad? Que cada vez se vuelven más sedentarios, o que tienen muchas enfermedades acumuladas en estadios muy avanzados. Entonces, generalmente dentro de la institución, ese es el perfil del paciente que ve un geriatra. Si usted me pregunta el mundo ideal, pues los adultos mayores deberían por lo menos tener una valoración en algún momento de su vida, ¿verdad? Por un geriatra que oriente el manejo de ese paciente, ¿verdad? Como también somos gerontólogos, nosotros aconsejamos sobre lo adecuado de cómo envejecer adecuadamente, perdón. Qué está haciendo mal, que muchas veces no sabemos, claro, ¿verdad? Que suspender el fumado, cuántos minutos de ejercicio hacemos a la semana, qué cantidad de comida estamos ingiriendo. O que ni siquiera hacen, ¿verdad? O que ni siquiera se hace, ¿verdad? Ustedes van a orientar. Dar consejos para ese envejecimiento satisfactorio, porque cada vez vamos envejeciendo la población más y no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Doctor, nos quedan unos minutitos de programa, pero puede ser que en ese bloque, aprovechando que usted es gerontólogo y que es geriatra, que me interesa muchísimo, que ojalá la gente pueda ser evaluado de manera integral siempre, nos dé, aprovechando que usted está acá, nos dé como algunos lineamientos generales para ese envejecimiento exitoso, cosas prácticas, sencillas que la gente puede tomar en cuenta para hacerlas a partir de mañana, comenzar a incorporar algo diferente, pero que con el tiempo puede marcar la diferencia para que usted esté un poquito mejor en su temperamento, para que usted esté un poquito mejor en su estado de salud en general. Eso lo vamos a conversar después del corte, ya casi regresamos. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Llegamos a la parte final del programa. Hoy estamos hablando con el geriatra y gerontólogo Óscar Monge. Él es médico. Nos ha dado información importantísima de lo que es un geriatra, porque es importante que la familia entera comprenda qué es un geriatra y cuándo tenemos que apoyar a nuestros adultos mayores y llevarles, si es que usted, mi señora, mi señor, ocupa de nuestro apoyo, si usted por sí mismo puede acudir donde un geriatra, solicitar esa cita, eso es muy importante, sin lugar a duda, hágalo. Pero yo le decía antes del corte que le iba a decir al doctor que nos diera unos lineamientos generales, cositas que podemos incorporar a partir de mañana o de pronto a partir de este momento, para que usted vaya haciendo ciertos ajustes, ciertos cambiecitos y pueda estar un poquito diferente para bien, por supuesto. Doctor, ¿cómo qué cositas? Yo sé que en un futuro vamos a hablar de envejecimiento exitoso, pero aprovechando que usted está acá, que vea a la gente de manera integral, de manera general, ¿qué les aconseja usted a la gente mayor? Siempre es importante que tengan un control adecuado de sus enfermedades, ¿verdad? Que si ya son diabéticos, hipertensos, que sepan que tienen que tener un control adecuado. Eso es fundamental. Que se haga un chequeo siempre anual. Si no tengo enfermedades diagnosticadas, que siempre acuda a un médico general para que me haga un chequeo. Importante los hábitos de salud, ¿verdad? Lo que es la dieta, la nutrición,
evitar el exceso de harinas y carbohidratos, ¿verdad? No quiere decir que vamos a hacer dietas a lo loco, ¿verdad? Porque no es adecuado, pero sí lo que se recomienda es que tengamos siempre proteínas en los 3 tiempos de comidas, ¿verdad? Pedacitos de carne. Pedacitos de carne, pedacitos de pollo, pescado, ¿verdad? Que eso sí es importante que se mantengan los 3 tiempos de comida. De igual forma, que comamos constantemente, o sea, que hagamos por lo menos mínimo 4 tiempos de comida, idealmente 5, ¿ok? Actividad física, que nos mantengamos activos físicamente, eso requiere que caminemos por lo menos 30 minutos, ¿verdad? Que empecemos progresivamente por día, ojalá unas 3, 4 veces a la semana. Vea, el geriatra está diciendo que hay que caminar, mis señoras y mis señores. Él es experto en el tratamiento de las personas mayores, ¿verdad? Y muy importante también la parte del sueño, ¿verdad? Ay, evitar sí, claro. siestas durante el día que me impidan dormir en la noche, ¿verdad? Sacar el televisor del cuarto para evitar distracciones y que el cuarto sea el lugar para dormir y descansar, ¿ok? Sí es importante que descansemos. Y muy importante también la socialización. Para el envejecimiento exitoso es importante que socialicemos, que participemos de grupos y no nos aislemos, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar, sin hacer un compartir. ¿Qué pasa si la señora es muy de la casa y dice, tengo mucho que hacer aquí, no me alcanza el día para arreglar esta casa, tengo mucho que hacer, y tiene miles de justificaciones para no salir? Siempre hay que buscar la forma de que entender que eso va a ser bueno para ella, ¿verdad? Que ella, si la familia puede llegar a compartir con ella el almuerzo, la cena o el desayuno, sería ideal, ¿verdad? Pero también fomentar que ella es bueno también que vaya a grupos, ¿verdad? De su misma edad y que comparta. Es como una medicina, ¿verdad? También como una medicina, porque eso va a implicar que ella comente sobre sus experiencias, que comparta sus experiencias y que sea entendida también, porque muchas veces necesitamos eso compartir con grupos de mi misma edad, ¿verdad? O mi misma generación, y que sea ajeno a la familia. También a veces se recomienda que haya mucha socialización, Claro. Llámese la iglesia, llámese un centro diurno, llámese un bingo, ¿verdad? O lo que esté mejor para esas personas. ¿Ayuda eso, doctor, por ejemplo, en el carácter o en el temperamento de las personas? Y ayuda principalmente en que no haya que el envejecimiento cognitivo que llamamos, ¿verdad? ¿Qué es el envejecimiento cognitivo? Que la persona trate de tener recursos para que su mente se mantenga más activa. Excelente. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces todo eso le va a ayudar a estar más chispa, digámoslo así, ¿verdad? Qué maravilla, socializar, compartir en grupos. Vaya usted a la iglesia, vaya usted al del pastor, a donde usted quiera, comparta con alguien, comparta en grupos. Lo está diciendo aquí el doctor, que es un especialista en el campo de la geriatría. Se puede envejecer exitosamente, pero yo le voy a decir, más bien le voy a preguntar al doctor, si no hay ningún problema cognitivo en la señora, en el señor, ellos tienen que poner de su parte también, ¿verdad? Siempre tienen que poner de su parte, ¿verdad? Siempre tienen que entender que ellos Y lo son los está que están diciendo envejeciendo. alguien que quiere mucho a los adultos mayores y que trabaja con ellos. Y se lo estoy diciendo yo que los quiero y los respeto mucho, ¿verdad? Sí, Tienen que poner de su parte. Siempre tienen que poner de su parte, entender que todo es para bien de ellos, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Así que no hay que quedarse encerrada en la casa. Señora, señor, a los dos les estamos hablando con mucho cariño. Doctor, por hoy el tiempo ya se nos fue. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Ojalá y hayamos motivado para que muchos hijos comiencen a analizar esa posibilidad de que sus adultos mayores sean evaluados de manera integral por geriatras, que es importantísimo sin lugar a duda. Doctor, Un nuevamente, placer. Muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Nos Buenas vemos tardes. una próxima porque queremos seguir aprovechando todo el conocimiento que se pueda para que usted lo incorpore en su estilo de vida, para que pueda envejecer exitosamente. Si ya usted es adulto mayor, nunca es tarde, pero para los que estamos en este proceso, sobre todo después de los 40 que el doctor acaba de mencionar, pues muchísima atención, porque si queremos llegar a ser adultos mayores con calidad de vida, es el momento exacto para comenzar a incorporar muchos cambios y muchos ajustes, muchas cosas buenas para poder envejecer con calidad. Por hoy me despido, que Dios me los acompañe y que tengan muy buenas tardes.